Gracias por sumarse a esta presentación del suplemento La Jornada del Campo. Mi nombre es Milton Gabriel Hernández García. Soy parte del comité editorial del suplemento La Jornada del Campo del periódico La Jornada, que recientemente ha cumplido ya 15 años de publicarse mes a mes. Y bueno, a nombre de Armando Bartra, de Enrique Pérez, de Sofía Medellín y de Hernán García, quienes integramos el comité editorial del suplemento, pues les damos la más cordial bienvenida, al mismo tiempo que agradecemos el que se tomen el tiempo para pues escuchar esta presentación del número más reciente de nuestro suplemento, el número 183, que se ha dedicado precisamente a un tema que se había abordado de manera tangencial o con algunos artículos aislados a lo largo de la historia del suplemento, pero no se le había dado la relevancia que tiene a este gran e importante tema en un número específico, un número especial sobre precisamente el tema del mezcal, pero no solo del mezcal, sino las problemáticas que enfrentan los productores y las productoras de esta bebida que ahora es tan conocida y que se ha vuelto tan popular, y por supuesto también las problemáticas sociales y ambientales que están asociadas a la producción del agave y por supuesto a la producción de mezcal. Entonces, precisamente sobre este número profundiza de una manera muy específica en diferentes regiones del país y al mismo tiempo también nos da una perspectiva general de cómo está la situación de los productores, la situación de los agaves en el país, y es precisamente sobre eso que vamos a platicar el día de hoy con quienes nos acompañan y que son precisamente quienes coordinaron este número y también quienes colaboraron con algunos textos para este número 183 del suplemento. El día de hoy, pues bueno, tenemos el gusto de que estén con nosotros hasta el momento 2 compañeros y una compañera que son parte de este número. Esperamos que se sume un cuarto compañero. En primer lugar, quisiera presentarles a Ignacio Torres, quien es biólogo y él es etnobotánico. Su investigación pues la ha venido desarrollando en el manejo de vegetales útiles silvestres, incluidas distintas especies de agaves mezcaleros en distintas regiones del país. Es profesor de la licenciatura en Ciencias Agroforestales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores UNAM en la unidad Morelia, y además es miembro de la Asociación Civil MILPA, además de la Red Nacional de Manejadores de Maguey Forestal. Muchísimas gracias a Ignacio por acompañarnos el día de hoy. Vamos a presentar también al resto de los compañeros y compañeras para después darles la palabra. Nos acompaña también Graciela Ángeles Carreño, quien se define a sí misma como mezcalillera. Ella formó parte de la 4ª generación de productores de mezcal en su familia. En su formación académica está el ser comunicóloga, además de una maestría en sociología con atención al desarrollo regional por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y también el doctorado en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Desde 2008 lleva la Dirección General de Mezcal de Los Ángeles, así como la responsabilidad de la producción y la comercialización, con ayuda de su hermano Edgar y sus hermanas Miriam, Adriana, al tiempo de que, bueno, ella comparte esta actividad productiva y comercial con su labor como madre de 2 hijos. Ella también es gerente general de Mezcal de Los Ángeles, consejera de sustentabilidad y responsabilidad social de la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, vocal de distrito dentro del Comité de la Ruta del Mezcal, responsable interinstitucional del proyecto Biblioteca El Rosario, integrante de la Red Nacional de Manejadores Forestales de Maguey, también de la red temática CONACYT Agaret, del proyecto LAM AC, además organizadora de las jornadas mezcaleras en noviembre de 2017 en Oaxaca y de la 4ª Reunión Nacional de Manejadores de Maguey Forestal. Muchísimas gracias a Graciela también por acompañarnos el día de hoy, en esta tarde. Está también con nosotros Carlos Lucio,
quien es sociólogo, maestro en sociología por la Universidad de Coimbra, Portugal, y doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social por el CIESAS Occidente, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1, participa en proyectos orientados a la resiliencia socioecológica de los sistemas agroforestales en el corredor biológico Sierra Manantlán Nevado de Colima, que coordina Reforestamos México, donde implementa estrategias de investigación, capacitación e incidencia y sus áreas de interés, conflictos socioambientales, diversidad biocultural y transición socioecológica. Y esperemos que también se sume con nosotros en unos minutos Miguel Ángel Partida Rivera, quien es productor de mezcal en Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, además de que es encargado de ventas del mezcal Chacolo y representante legal de la empresa familiar Mezcal Tradicional de Zapotitlán, Sociedad de Producción Rural. Bueno, pues son nuestros invitados, nuestras invitadas del día de hoy para compartir un poco sobre lo que ha sido este número 183 de la Jornada del Campo dedicado al mezcal, pero mucho más que al mezcal, ¿no? Digamos, el título de mezcal es un título sintético, pero en realidad el número aborda muchísimos más temas que solamente el mezcal y es precisamente sobre lo que van a profundizar pues nuestros y nuestra acompañante del día de hoy. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra en primer lugar a Ignacio Torres, por favor. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buena tarde a todas. Pues es un gusto estar por acá con ustedes este día. Creo que pues es memorable este número, justamente por lo que tú mencionabas. Creo que ha habido algunos foros en donde se ha tomado en cuenta este tema, pero que pues es un tema con muchísimos matices, es un tema con muchísimas vertientes, con muchísimas problemáticas y que justamente es un muy buen momento para seguir con este tema, ¿no? Que justamente pues ha tomado muchísimo revuelo en cuanto a cuestiones como necesitamos hacer pues toda una revisión a profundidad de pues cómo se está desarrollando este fenómeno a nivel nacional, cómo están ocurriendo a nivel local pues varios procesos pues preocupantes en distintas regiones pues de gran parte del territorio mexicano, ¿no? Creo que pues nos damos cuenta que en México estamos viviendo pues distintas problemáticas socioambientales de manera generalizada y creo que hay algunos procesos que tienen que ver pues directamente con el cómo nos relacionamos con los territorios, con los ecosistemas, con las especies que estamos utilizando y que pues de manera tradicional ha habido cierta relación de equilibrio en algunos de estos ejemplos. Sin embargo, pues con varias cuestiones que tienen que ver con esta intensificación, con esta apertura de los mercados, hablando de denominaciones de origen, pues ha habido pues varios puntos, digamos, pues de cambio bastante fuertes de cómo nos relacionamos justamente con estos ambientes, con estos lugares que pues han estado ahí desde siempre y que los hemos dedicado justamente, por ejemplo, para la agricultura, para la recolección de otros vegetales que son útiles, plantas medicinales, frutas, sistemas que pues de cierta manera tenían y de manera tradicional tenían cierta resiliencia en cuanto a su manejo, ¿no? Y que por distintas cuestiones comerciales pues están disparando procesos de cambio radicales muy fuertes y que no son nuevos, tienen varios años que se han estado presentando esto con distintos productos. Hablamos de aguacates, hablamos de berries, hablamos de mezcales, por ejemplo, hablamos de tequila, que justamente conocemos el cómo justamente este cambio de uso del suelo radical pues ha tenido bastantes impactos dentro de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad
la pérdida de todos esos beneficios que nos da la biodiversidad, todos los beneficios que nos da el poder tener un bosque cerca, ¿no? Y los beneficios que muchas veces, por ejemplo, desde las ciudades ni nos damos cuenta, pero sí nos estamos quejando del calor, de las inundaciones, de justamente de que ya no hay todas esas aves que en algún momento cantaban en las mañanas y que pues vivían cerca de los bosques o cerca de las ciudades en esos bosques ya ahora inexistentes, ¿no? Creo que el manejo de estos territorios pues justamente ha determinado, o este manejo intensivo de los territorios ha determinado muchas pérdidas, hablando, por ejemplo, de erosión, ¿no? Y erosión en distintos niveles, erosión de diversidad, desde diversidad genética hasta la presencia justamente de las especies, hablando de árboles, hablando de animales, de aves, de herbáceas, de un montón de plantitas que quizá eran recursos, ¿no? Que quizá representaban dentro de un esquema de aprovechamiento diversificado, pues toda unas alternativas, una parte de la conformación, digamos, de alimentación de distintas sociedades. Pero también, por ejemplo, algo que hemos visto que es pues bastante interesante y preocupante, que esta erosión justamente no solamente pues es de diversidad, sino que también es una erosión, por ejemplo, de los mismos suelos, de la misma nutrición de la tierra y que esta intensificación también a nivel comercial pues ha determinado otro tipo de erosión que tiene que ver con la cultura, con la conservación de las tradiciones y es una erosión cultural, justamente al irse diluyendo toda esta cultura, asimismo se van diluyendo la integridad, por ejemplo, de los mezcales en este frenesí comercial, ¿no? Digamos que dentro de todos estos esquemas que hemos por ahí documentado de primera mano y hemos conocido por parte de los manejadores de agaves, pues ha habido distintos proyectos interesantes que justamente viendo esta preocupación, ¿no? Estas problemáticas, estas necesidades, pues se han desarrollado algunos proyectos interesantes que pues han versado justamente en pues, esfuerzos colectivos para tratar de ir encontrando nuevos caminos, ¿no? Y estoy hablando un poco el esfuerzo de la Red Nacional de Manejadores de Maguey Forestal, que pues desde 2015 ha empezado con distintos proyectos, con distintas reuniones, con distintos esfuerzos colectivos para pues tratar justamente pues de documentar, de conocer estas múltiples problemáticas de viva voz de los manejadores, de los productores, de gente involucrada, de académicos también, ¿no? Justamente para tratar pues, de conocer cuáles son estas necesidades, cuáles son también, asimismo, las fortalezas, por ejemplo, en cuanto al manejo, en cuanto a la organización, en cuanto a los distintos proyectos que se están dando en distintas partes del país y que pues vale la pena conocer, vale la pena pues tratar de difundir y tratar de ir propiciando que se multipliquen este tipo de proyectos locales, que justamente pues es una visión muy necesaria, ya que políticas públicas, ya que patrones de mercado, patrones de aprovechamiento, pues se están avasallando con toda esta riqueza biocultural y que pues es muy necesario justamente el tratar de ir poniendo nuevas semillas con nuevos proyectos hacia la conservación de esta diversidad biocultural y por medio de varios proyectos pues que están haciendo este cambio justamente hacia marcos agroecológicos, hacia visiones agroforestales del manejo de los territorios. Y bueno, ¿qué es esto de lo agroforestal? Creo que está puesto en varios de los lugares dentro de los números en cuanto a las alternativas que estamos por ahí tratando de dar a conocer, que justamente hablando de este manejo agroforestal, no es que sea algo nuevo. El manejo agroforestal, pues es básicamente, pues como se ha hecho la agricultura desde antes de la Revolución Verde, por ejemplo,
sistemas biodiversos con muchos cultivos, donde se conservan especies arbóreas, especies tanto animales como vegetales, que tienen pues básicamente toda una dinámica que permite la nutrición constante de los suelos, por ejemplo, mantiene ciertos equilibrios en cuanto a la presencia de las plagas y de los otros animales que son los que controlan a las plagas, como las aves, por ejemplo, y que justamente pues permiten que estos territorios tengan cierto equilibrio en función de todos los beneficios que pueden existir de la relación entre el manejo de los cultivos, ya sean agaves, ya sea maíz, ya sean quelites, ya sean plantas medicinales que existen en estos territorios y plantas arbóreas que están por ahí, que nos sirven como sombra, por ejemplo, que nos sirven como medicina, que nos sirven como pues los que propician, digamos, los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de los nutrientes y que justamente por el otro lado, al nosotros pues destruir toda esa riqueza de manejo tradicional, podemos encontrar pues escenarios pues básicamente desérticos, en donde solamente estamos poniendo puros agaves y agroquímicos, y que justamente son sistemas que dependen de insumos externos para poder seguir produciendo, y que justamente por el otro lado los sistemas agroforestales o sistemas forestales pues dependen básicamente de procesos que se están dando ahí y no necesariamente de insumos. Y digamos que pues tratamos de reflejar un poco todo este tipo de alternativas dentro de este número, justamente para tratar de pues dar a conocer que existen otras formas de relacionarse con la tierra, en específico para la producción, para la continuidad de manera pues sostenible de los agaves y asimismo de los procesos de producción de mezcal, producción de destilados de distintas partes de México. Creo que es muy interesante el justamente tratar de, pues de darse cuenta que existen alternativas vivas que se siguen nutriendo y que es muy importante el darlas a conocer, el comprender cuál es su importancia, ¿no? Digamos, la importancia de un mezcal justamente que pueda tener como respaldo, por ejemplo, una organización social, una riqueza eh, en cuanto a la toma de decisiones de manera comunitaria, un mezcal que pueda estar conservando biodiversidad, tradiciones, formas de manejo, prácticas de manejo. Es un mezcal que puede ser muy diferente a un mezcal que puede venir en una botella, pues, no sé, despampanante, pero que justamente pues viene de unas muy malas prácticas en donde había un bosque súper diverso que fue cortado para hacer un monocultivo, en donde están produciendo millones o miles de litros al año y que justamente pues está siguiendo un patrón comercial bastante preocupante y que pues hay que tratar de darle el valor real a lo que se merece en estos tiempos de crisis generalizada que estamos viviendo y que pues vale la pena poner nuestro grano de arena y tratar de difundir estas experiencias que me parecen muy valiosas. Y bueno, esto es algo de lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ignacio por esta primera intervención que nos da pues una panorámica muy completa de pues más o menos cuáles son los temas que se abordan en este número del suplemento. Muchísimas gracias por esta intervención. Comentarles también a quienes nos siguen, nos escuchan, que al terminar las intervenciones de nuestros participantes, si ustedes están interesados en realizar alguna pregunta, algún comentario a propósito del tema que se está abordando en este número 183 de la Jornada del Campo, con toda confianza lo pueden hacer a través del chat del Facebook Live y nosotros daremos lectura a estas preguntas, a estos comentarios para que tanto Ignacio como Carlos y Graciela puedan
intervenir o dar alguna respuesta o ampliar la información. Bueno, vamos ahora a dar la palabra a la compañera Graciela Ángeles Carreño, quien nos acompaña también para dar algunos comentarios en torno a lo que ha sido este número del suplemento La Jornada del Campo. Adelante, Graciela. Muchas gracias, Milton. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos quienes hoy están pues, escuchando algunas de las reflexiones que hemos hecho en esta Jornada del Campo, que bueno, como bien su nombre lo dice, pues trata de temas o de análisis sobre cosas que están ocurriendo pues en el campo mexicano, ¿no? En este caso en específico, representando a Proyecto LAM, Proyecto Lorenzo Ángeles Mendoza. Este es un proyecto que se desarrolla en el municipio de Santa Catarina Minas, en el estado de Oaxaca. Proyecto LAM realmente tiene poco tiempo de haber aparecido como tal, ¿no? 2018 es su formación, aunque la familia ya tenía varios años experimentando y con temas de reproducir agaves a través de semillas, también ya con varios años reflexionando sobre estas necesidades que se han ido presentando en torno al manejo del agave, sobre todo para la producción de mezcal, que como varios de nosotros sabemos y seguramente algunos de los que están conectados el día de hoy también han visto, en los últimos 10 años la demanda de la producción de mezcal pues ha ido en aumento y con ello también pues ha generado una serie de prácticas, algunas de ellas no del todo sustentables, algunas nada sustentables. Y bueno, finalmente pues hay una necesidad de replantearnos cuál será o cuál debería ser el futuro del agave y de los destilados que de esta planta se haga. En específico de Oaxaca estamos hablando de que las especies que se utilizan para la producción de mezcal son alrededor de unas 30 distribuidas en todo el territorio estatal y de ellas tenemos que hay un buen número, por lo menos unas 10 que solo se reproducen por semilla. También tenemos que dentro de los datos importantes a resaltar aquí es que el agave, estos agaves que son silvestres en su mayoría, son agaves que únicamente se reproducen por semilla, decía yo, y que también son agaves que aunque tienen un sabor muy particular y muy grato al paladar, son especies de bajo rendimiento. Entonces, la cantidad de agaves que se requieren para cubrir la demanda pues es elevado y hay como varios factores, ¿no? Dentro del proyecto LAM, ya decía yo que se forma en 2018, una de las cosas que identificamos o la necesidad de crear este proyecto o darle nombre y vida a este proyecto es la necesidad que nosotros encontramos, uno, para educar al consumidor, dos, para transferir conocimiento a otros productores, otras familias productoras que como nosotros tenemos necesidades o tenemos el interés de pues realizar acciones que puedan ir en beneficio de la planta y sobre todo evitar pues su desaparición, ¿no? Entonces, en este sentido, el objetivo que persigue Proyecto LAM es el rescate, conservación y propagación de agaves mezcaleros a través de semillas. Sabemos que existen muchos agaves mezcaleros en Oaxaca, pero nosotros únicamente nos enfocamos en aquellas especies que crecen en la región que históricamente la familia ha utilizado para producir bebida, ¿no? En ese sentido, dentro del Proyecto LAM tenemos agaves que tenemos en calidad de rescate, identificamos algunas especies que pudieran estar en riesgo o amenazadas y finalmente también tenemos el interés de aquellas especies, sobre todo las que mencionaba hace un momento, que hoy día tienen una gran demanda, pero que únicamente se reproducen por semilla y que se encuentran en estado silvestre, ¿no? Identificamos también que en el mundo de la producción de los destilados de agave en México, tanto los agaves silvestres como algunas de las especies cultivadas están en peligro, dado que en ambos casos lo que ocurra con estas especies va a depender de lo que hoy día los seres humanos decidamos hacer con ellas, ¿no? Es decir, por un lado, las silvestres tienen el detalle de que no hay tasas de aprovechamiento, hay solamente una extracción de estas plantas para la producción de la bebida, y en el caso de las cultivadas, pues muchas de estas están siendo sustituidas por otras especies que
tienen la característica de producir más azúcar y aumentar el rendimiento, ¿no? Caso específico sería estamos hablando de espadín, que es una especie que ha venido a sustituir a varias especies locales y que esas especies locales pues también hoy día podríamos encontrarlas amenazadas, ¿no? Por otro lado, en los últimos años vamos a identificar que en Oaxaca específicamente el crecimiento o el aumento de la frontera agrícola se ha acelerado, sobre todo entre 2020 y 2021. El aumento del monocultivo de espadín en el estado tuvo un aumento considerable. Esto debido a que hay una campaña desde hace un par de años impulsada desde el estado para el cultivo de maguey y espadín. Esto no es la primera vez que ocurre en Oaxaca, esta ya sería como la tercera ocasión en que esto ocurre. Sin embargo, en esta última ocasión, la cantidad de terrenos que fueron abiertos a la agricultura para sembrar maguey ha sido realmente en dimensiones desproporcionales. Por otro lado, también identificamos, y esto a través de una exposición que el doctor Carlos Lucio hizo el año pasado en uno de los encuentros que tuvimos, en el Encuentro Regional de Productores de Maguey, uno de los hallazgos que él hacía es el hecho de que el espacio que hoy día están ocupando estos monocultivos de maguey están sobre todo concentrándose en el distrito de Yautepec y están avanzando hacia el Istmo de Tehuantepec. En estas regiones, sobre todo en el Istmo, en el pasado no se sembraba maguey, hoy día se siembra, se ha sembrado en grandes cantidades, y en la región de Yautepec, que pertenece a Sierra Sur, es una región que históricamente se ha dedicado a la siembra y comercialización de maguey. Sin embargo, en los últimos años, el aumento en la extensión ha sido considerable y esto a su vez sobre todo, está siendo acompañado por un aumento en el uso de pues agroquímicos para su manejo, ¿no? Sobre todo por la incidencia que se tiene de pícudo. En ese sentido, parte de lo que nosotros identificamos como Proyecto LAM es la necesidad, por un lado, de hacer hincapié en lo que desde la red de manejadores de maguey forestal se ha venido insistiendo en los últimos años, que es la asociación del maguey, el cultivo del maguey, con el manejo del bosque o de la vegetación que existe en la región, ¿no? Eliminar esta idea de que la única forma de sembrar maguey es a través de quitar la vegetación nativa, quitar la cubierta vegetal y ser sustituida por maguey. Hay varios prejuicios que se han formado a lo largo de estos años en cuanto al cultivo del maguey. Se ha vendido la idea, por ejemplo, de que el maguey es un retenedor de suelos, que nos ayuda a captar agua, y sobre todo también sobre una premisa que no hay manera de poder asegurar que así ocurrirá, y básicamente es sobre el precio de la materia prima, ¿no? Antes de la pandemia, el kilo de maguey, por ejemplo, en Oaxaca había llegado a estar hasta 18 pesos, y tenemos entendido que en Jalisco alcanzó la cifra récord de 32 pesos el kilo. Esto, durante la pandemia, bajó, se ha estado recuperando en el último año. Sin embargo, tras la cantidad de maguey que se cultivó entre 2020 y 2021, algo que se puede prever es una sobreproducción de materia prima, lo cual ya había ocurrido en 2005 y podríamos prever va a ocurrir en los próximos 5 años. Por lo menos, a menos que la expectativa, la premisa de que el aumento del crecimiento de la industria siga en aumento, toda esa materia prima sea consumida. Pero de no ser así, el riesgo principal es que para cuando esto ocurra, la capa de suelo que cubría toda esa región, que sobre todo tiene pendientes muy pronunciadas, hayamos tenido una pérdida de suelo importante, pero además que el impacto en la deforestación de toda esa zona para el establecimiento del cultivo de maguey, pues va a generar un impacto negativo, o más bien va a acelerar el impacto del cambio climático en esta parte del país. Aunado a ello, algo que vamos a encontrar también es el aumento en el manejo les decía yo, de pesticidas, de agroquímicos, y entonces en ese sentido parte de la reflexión que nosotros hacíamos o que hacemos es que Oaxaca, esta parte del país, se está convirtiendo en el campo pareciera ser que se está convirtiendo en una fábrica de magueyes, ¿no? Hay una aceleración en la sobreexplotación, el aumento en la densidad del cultivo,
pero también una incidencia en el uso de agroquímicos. Y finalmente, pues, que toda la parte productiva, que en el caso de los destilados en Oaxaca, de los mezcales en Oaxaca, se mantienen en procesos artesanales. Hay una cantidad increíble de leña que se está consumiendo todos los días, más también un aumento en el requerimiento de agua para el proceso. Entonces, en ese sentido, digamos, estamos llegando a un punto, pareciera ser como que nos está presentando el preámbulo de un posible colapso a nivel ecológico. A nivel económico se sigue presentando un escenario donde el crecimiento económico es lo que va a mantener esta industria. Sin embargo, a nivel socioambiental se prevé, o nosotros podemos prever, que pueda haber un colapso. Entonces, creo que una de las grandes reflexiones, una de las grandes necesidades que tendríamos en este momento es, por un lado, como productores de mezcal, reconocer que somos los guardianes de esta diversidad biológica que nos fue heredada, por un lado, y por el otro lado, que tenemos la responsabilidad de realizar acciones que permitan que las siguientes generaciones puedan contar con esa diversidad de agaves que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para finalizar mi participación, pues la reflexión es esta, ¿no? Necesitamos hacer o generar más proyectos enfocados a asimilar el tema de la sustentabilidad, no solamente como la siembra de maguey, sino como la asociación de diferentes cultivos, incluyendo dentro de ella sembrar árboles para captar agua, retener suelos y sobre todo hacer un manejo libre de agroquímicos y de pesticidas. Esa sería mi participación, Milton. Muchísimas gracias a Graciela Ángeles por esta interesantísima intervención que nos muestra no solamente pues, la situación y el panorama general de lo que se está viviendo desde los territorios en los que se producen estos mezcales y donde se producen estos agaves, sino también la construcción de alternativas que se están generando desde las propias organizaciones, desde las propias comunidades. Muy interesante este ejemplo que nos comparte. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra a Carlos Lucio, quien es, bueno, ya lo hemos presentado, profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y pues adelante, por favor, no sé si se habrá sumado finalmente Miguel Ángel. Si se ha sumado, pues reservamos su participación para el final. Y por lo pronto le damos la palabra a Carlos, reiterando la invitación a que puedan realizar preguntas y comentarios a nuestros participantes. Muchas gracias. Sí, ya está por acá Miguel Ángel, nos comenta, entonces sería la participación de Carlos Lucio y posteriormente de Miguel, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, no, creo. Voy a hacer una intervención muy general para dar lugar a la intervención de Miguel, que se acaba de conectar. En realidad, digamos, en el plano académico, muchos de nosotros nos involucramos hace tiempo en una agenda de investigación que tenía que ver con cuestiones sobre diversidad biocultural, ¿no? Evidentemente, uno de los lugares pues, más emblemáticos donde esta diversidad biocultural se presenta son los sistemas agroforestales de México, y de alguna manera buscando la documentación de tanto de esta diversidad como de las prácticas, infelizmente muy pronto esa documentación se convirtió en denuncia. Es decir, justo en estos lugares es donde un montón de dinámicas agroextractivas han proliferado y además se han intensificado. Yo, por ejemplo, inicié un proyectito de investigación sobre diversidad biocultural en el complejo volcánico de Colima en el 2014-2015, y lo que, digamos, se ha visto a lo largo del tiempo es una deforestación gigantesca, sobre todo, digamos, por aguacate, pero ahora también por agave tequilana. El asunto es que a estos se le suma, evidentemente, pues los berries y algunos otros cultivos en aquella región que están amenazando directamente el segundo complejo volcánico que antes era de los más conservados en el país y que ahora está profundamente impactado. El asunto es, digamos, que todas estas cosas que desde un punto de vista enorgullecen a México en términos de gigante agroexportador, pues lo hacen a costa, naturalmente, de una forma indirecta de extractivismo hídrico con profundos impactos en términos ambientales, particularmente con lo que ocurre con el uso de suelo, porque recuerden que muchos de estos
paquetes tecnológicos tienen una conducta muy agresiva, sobre todo por la presencia de agroquímicos que dejan tierras y aguas naturalmente profundamente impactadas por distintas razones que en este momento no podemos, digamos, ampliar, ¿no? El asunto es que nosotros podemos encontrar una problemática que por supuesto genera innumerables consecuencias y desde nuestro punto de vista lo que junto con los productores, las productoras de mezcal queremos pensar en alternativas. En primer lugar, hay una intensidad metabólica resultado de este auge mezcalero, ¿no? Que tiene evidentemente una genealogía, ustedes la pueden reconocer, hay mucha literatura sobre el tema del 2005, yo creo alrededor de esa fecha para acá, hay un comportamiento en el que la industria del mezcal crece de una manera aceleradísima, pero también de forma gigantesca, recuerden. En 1994, cuando se crea la denominación de origen mezcal, había 5 estados, en este momento hay 12 incorporados a la, digamos, superficie territorial que establece esa demarcación, pero en términos de superficie, esto se ha incrementado con las solicitudes de ampliación de 39 millones de hectáreas en 1994 a 50 millones de hectáreas en este momento, más las que se sumen, porque evidentemente hay otros estados haciendo fila para incorporarse al modelo, a la denominación de origen. De ahí es que nosotros empezamos a cuestionar ese modelo, o sea, hay una genealogía que también no hay tiempo para explicarla, pero uno de los grandes eruditos en el tema es Pepe Hernández, José de Jesús Hernández del Colegio de Michoacán. Tiene un montón de literatura producida sobre el tema, recomiendo mucho su lectura. Él nos revela, digamos, de distintas maneras cómo la denominación de origen tequila en realidad inaugura un camino de adulteración de origen, ¿no? Por unas razones que son súper interesantes, pero como les digo, no tenemos en este momento tiempo para discutirlas. El asunto es que el mezcal adopta y lo que hace el mezcal es crecer de una manera gigantesca con un conjunto de impactos en términos socioambientales que evidentemente están extrayendo recursos y degradándolos, además de produciendo consecuencias en el plano social, digamos, productivo, organizativo de esta cadena de valor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes lo pueden medir de distintas maneras en términos de pérdida de cobertura forestal, cambio de uso de suelo, liberación de emisiones, y si lo conectan ustedes con el problema del cambio climático, realmente la situación se ha vuelto muy preocupante de un tiempo para acá. Lo que nosotros pensamos es que junto con los productores hay que construir de manera participativa las alternativas. En primer lugar, identificar cuáles son las tendencias actuales, pronosticar algunos escenarios que son muy visibles, digamos, no hay que jugar a la bola de cristal, y en ese sentido, cuáles son las estrategias alternativas que nos pueden permitir incrementar resiliencia y, por supuesto, convertir esta industria en algo que socioambientalmente sea muchísimo más viable. Digamos, para no entrar en esta retórica de la sostenibilidad y etcétera, pero sí cómo le hacemos para, en vez de estar generando puntos calientes o hotspots en términos de la crisis en materia de pérdida de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿cómo le hacemos para meter el camino de reversa e incrementar estos dos elementos? Evidentemente, como Nacho y Graciela proponen, una estrategia clave es el manejo agroforestal, que haga, digamos, un enriquecimiento tanto de la vegetación nativa asociada con los cultivos productivos, que permitan, por supuesto, que estos hotspots se conviertan en cold spots o zonas de enfriamiento. También, digamos, hay mucha literatura sobre el tema y vale la pena eventualmente recurrir a ella o acercarse a las experiencias emblemáticas que nosotros consideramos que son las más relevantes en el país y que, por supuesto, lideran quienes aparecen en el suplemento de la Jornada del Campo en el número 183, que, por supuesto, para los que no lo han leído todavía, recomendamos ampliamente su lectura. Entonces, en términos generales, sí hay una preocupación en términos de cuáles son las consecuencias que se generan a partir de, por supuesto, la intensificación del monocultivo del agave, pero no solo en términos de intensificación, sino de extensión territorial.
Porque recuerden, estas 150 millones de hectáreas que se encuentran en la superficie de la denominación de origen mezcal, hay que sumarle las que tiene la denominación de origen tequila, tomando en cuenta que el tequila extrae agaves de donde haya disponibles, no solo de la superficie, digamos, aparentemente protegida. Digamos, las malas prácticas que hay tanto en el tequila como en el mezcal son brutales y tienen impacto nacional dentro y fuera de las superficies demarcadas con una figura de protección. De ahí nuestra preocupación de que después empiecen a repartir denominaciones de origen para destilados de agave como si fueran dulces o chocolates. O sea, se ha creado la denominación de origen raicilla, que por supuesto ha despertado ya una intensificación metabólica en la zona de Sierra Occidental y de la costa en el estado de Jalisco, pero también sabemos que hay nuevas denominaciones que están de alguna manera en el tintero y que pues tenemos varias veladoras prendidas para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no tenga a bien, digamos, aprobarlas como la denominación de origen Tusca, que desde cualquier punto de vista es una aberración. Es decir, ¿cómo contribuye el monocultivo, digamos, estos desiertos verdes que todo el mundo conoce, a procesos de degradación ambiental que en realidad están solo acelerando los fenómenos de cambio climático, que para los que conocen la situación ya saben que se abrió una puerta hacia el infierno que va a ser muy difícil cerrar, aunque algunos consideran incluso que eso ya no es posible. Si ya no fuera posible, ¿qué vamos a hacer, no? En términos de cómo vamos a incrementar la resiliencia y a diseñar estrategias de adaptación en ese contexto. La única propuesta que nosotros hemos imaginado y que está, por supuesto, documentada en el suplemento son a través del manejo agroforestal y todas las alianzas en términos de corredores biológicos que para nosotros son estratégicos, como el de Nevado Marantlán, y estamos pensando otros en Tancítaro, Cañada del Agua, en Taparapeo, en otros lugares, a través de Reforestamos México o de aliados, digamos, que se quieran sumar a estas iniciativas. Para nosotros, digamos, lo que queremos es que la cadena maguey mezcal tenga alguna viabilidad en términos de cuidado de la biodiversidad, y tenemos también metodologías o instrumentos que estamos diseñando en ese sentido y que, bueno, ustedes saben, no tenemos tiempo para desarrollar. Pero en términos generales, esa sería mi intervención, solo para abrir el diálogo con la audiencia y evidentemente para permitir la intervención de Miguel Ángel. Muchas gracias, Milton, por tu invitación. Muchísimas gracias, Carlos, por esta interesante reflexión también y eso que nos compartes. Vamos ahora entonces a darle la palabra también a Miguel Ángel Partida Rivera, quien ya se ha unido con nosotros, y quien es además productor de mezcal en Jalisco. Muchísimas gracias, Miguel. Escuchamos tu intervención. Sí, buenas tardes. Una disculpa, tuve problemas para descargar el programa, pero ya estamos aquí. Pues bien, como bien lo mencionaban, pues pues yo vengo de una familia productora de mezcal, ¿sí? Ya tenemos más en tiempo, 5 generaciones, más o menos 300 años haciendo mezcal en la familia. Y pues, platicarles que actualmente estamos conservando 15 variedades de agaves endémicas de aquí de la región de Zapotitlán, que crecen en Zapotitlán, Nevado de Colima y Sierra de Manantlán. En esta zona es donde crecen y pues estamos conservando, y ya somos una de las familias que conserva esa diversidad. Entonces, pues estamos como tratando de que no se acabe, ¿no? Y pues estamos también nosotros reproduciendo el agave por semilla, por hijuelos, ¿verdad? Y aparte de tener esa conservación de agaves, también estamos conservando árboles endémicos de aquí de la región, que nos sirven para la leña, para hacer el mezcal, que nos sirven también como alimento, algunos árboles, y otros hasta como medicina, ¿no? Y entre los agaves también nos dedicamos también a sembrar maíz, frijol, calabaza, y hacemos como rotación de cultivo, ¿no? Últimamente tenemos más o menos como 2 años haciendo manejo de composteo,
estamos trabajando en la fibra de agave que ya cuando se acaba de destilar, esa fibra de agave se le da un tratamiento y la usamos para lombricomposta, para tener nuestro propio humus de lombriz, para usarlo posteriormente para cuando se germina la semilla y después, una vez que la planta ya crece, tiene una altura de unos 5 centímetros, se pasa a bolsa y se usa también la misma composta, ¿no? Para trasplantar. Y también, aparte de la composta, estamos obteniendo el exiliado, que es el orín de la lombriz, que ese también nos sirve de abono para el agave, para el maíz, frijol, calabaza, ese va diluido y también nos ayuda, ¿no? Entonces tenemos 2 años tratando de hacer nuestros propios abonos orgánicos y naturales con lo que hay o con lo que tenemos, ¿no? Y apenas hasta este año vimos resultados de que ya no hicimos ese gasto grande de comprar fertilizantes caros, ¿no? Entonces ya estamos produciendo nuestros propios abonos y pues ya lo que se invirtió ya se empieza a recuperar, ¿no? En un principio sí es desesperante porque pues, uno lo quiere ver como rápido, ¿no? Pero esto va poco a poco y también uno va aprendiendo porque uno no es experto en manejo de lombricomposta, en cuidar lombrices, en, en, este, en hacer abonos orgánicos, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo nosotros ahí, en poquito, pero hemos ido creciendo, ¿no? También, últimamente tenemos un problema, muy fuerte de plagas y enfermedades. Últimamente, Zapotitlán de Vadillo nos están cercando con agave tequilana, entonces, cada vez nos llegan más plagas del agave azul, nos llega más el picudo, es el que nos afecta más. Entonces, últimamente estamos también como invirtiendo en asesoría para controlar esas plagas naturalmente. Entonces, nos ha costado últimamente, pero hemos salido adelante esas plagas porque donde vivían ese tipo de plagas o animales, pues ya no hay nada que comer, entonces vienen a refugiarse acá donde pues todavía hay pasto, hay árboles, hay hierbas, entonces llegan bastantes animales, ¿no? Y también, pues hay mucha deforestación, ¿no? Mucha deforestación. En Zapotitlán de Vadillo, ya los nuevos productores de mezcal o de agave, pues ya imitan a la industria. Lo que hacen es limpiar la tierra, meten máquinas, quitan árboles, toda la vegetación y ponen el monocultivo. Entonces, pues hay una deforestación muy grande y aparte también que usan agroquímicos, pesticidas, pues muy tóxicos, ¿no? Entonces, pues están contaminando la tierra. Entonces, el impacto es muy aterrador, ¿no? Todo lo que están haciendo, pero pues la realidad es esa, ¿no? Entonces ya los nuevos productores pues imitan a la industria, ¿verdad? Entonces, y también nosotros como productores, en todo el manejo que hacemos, agroforestal, agroecológico, pues ya somos de las pocas personas que trata como de conservar esa diversidad de especies de agave, de plantas, de animales, pero también tenemos un problema también por otro lado, de Zapotitlán hacia arriba, hacia el Nevado de Colima, está la deforestación de los árboles de ahí, los pinos, los encinos, los están acabando, están metiendo el aguacate. El aguacate ahorita se está plantando ahí y tenemos un problema de hace 2 años que los aguacateros, bueno, primeramente, Zapotitlán de Vadillo se abastece de agua potable del Nevado de Colima, del manantial del Nevado de Colima, se viene en una línea de agua y el agua que se consume, entonces llega a Zapotitlán el agua y de ahí se distribuye a las rancherías en tubería, el agua potable. Entonces, los aguacateros que están hacia arriba, hacia el manantial, se están conectando a la línea de agua del pueblo. Entonces, cada vez tenemos menos agua, entonces tenemos un problema de agua y empezamos a tener problemas también de leña, ¿no? Leña para usarla para producir el mezcal, ¿no? Entonces tenemos problemas muy serios, que si no se hace algo a tiempo,
pues nos podemos quedar sin agua, ¿no? Porque el agua cada vez como que la van privatizando y nadie tiene un control de decir, ¿sabes qué? 10 parcelas de aguacate pues están llevando la mitad de agua de Zapotitlán, ¿no? Pues nadie puede, o no sé qué pase porque no hay un control, no hay una vigilancia y nadie les puede decir nada porque a lo mejor pues ya tienen permisos, ¿no? Entonces, pues está complicado todo eso, ¿no? Y pues en base a todo lo que hacemos nosotros, es mucho trabajo, se ocupan muchas manos, pero yo creo que necesitamos como revalorar el campo, ¿no? Revalorar el campo y producir nuestros propios alimentos y pues promoverlos, promocionarlos y que se vendan con precios justos, ¿no? Porque la producción de alimentos que hacemos pues son naturales, son orgánicos y pues necesitan pues venderse a un precio justo, ¿no? Porque como ahorita que son las cosechas de maíz, frijol, calabaza, baja el precio, ¿no? Del maíz, del frijol, la calabaza, entonces pues al productor no le queda gran cosa, ¿no? Entonces por eso mismo la gente trata de mejor de rentar sus tierras, de sembrar agave, porque aparte también tenemos escasez de las lluvias de agua de temporada, ¿no? Entonces todo va afectando porque pues todo va cambiando, todo el ecosistema, ¿no? Y pues es preocupante, entonces pues yo invitaría pues a que más gente se sume y que lo que tratamos de hacer acá en poquito, pues transmitirlo y que más gente se vaya, pues involucrando más bien, ¿no? Y pues yo con esto terminaría, no sé si hay más. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Partida por esta interesante reflexión y esta forma de compartirnos cómo ha sido su experiencia y cómo están construyendo alternativas también pues a la tendencia dominante desde sus comunidades, desde sus organizaciones. Pues bueno, no tenemos propiamente preguntas, tenemos hasta el momento un par de comentarios que vale mucho la pena leerlos y compartirlos. Sobre todo, esperando también que si hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún otro comentario, se anime, que con toda confianza están aquí nuestros participantes para ampliar la información si es necesario o para responder cualquier pregunta. Bueno, también mencionarles que tenemos todavía una última ronda de intervenciones por parte de nuestros presentadores para que precisamente se pueda desahogar cualquier pregunta o cualquier comentario que pudiera darse ahorita por parte de quienes nos acompañan. Quisiera nada más, bueno, por ahora leer dos comentarios que nos han llegado. Por un lado, Erika García, quien nos comenta que le parece muy interesante la reflexión que hace el doctor Lucio. Y por otro lado, un comentario también de una comunidad, de alguien que escribe desde una comunidad en donde también se dedican a la producción de mezcal. Ella es Hilda Nereida Ramírez Mujaras, quien, bueno, nos saluda, además de que menciona que ella es originaria de una comunidad rural en Oaxaca, que se llama Yotanduchi de Guerrero, Nochistlán, en donde existen familias que producen mezcal, principalmente de autoconsumo. Y bueno, hace algunos años que ella comenta, se realizó una feria de mezcal en un convenio con el Instituto Politécnico Nacional. Hay cultivo de espadín y también se extrae mezcales silvestres denominado papalome. Ella comenta también que va a compartir el número 183 de este suplemento con los productores de ahí de la comunidad, lo cual nos da mucho gusto, mucha alegría y se lo agradecemos. Y bueno, también nos hace el comentario de que ojalá el suplemento volviera a ser impreso para que así llegara a los campesinos y campesinas de las montañas de la Mixteca Alta. Nosotros también compartimos esa idea, ese interés de que ojalá nuestro suplemento pudiera volver a ser impreso para que llegara a muchos más lectores y lectoras. Y bueno, pues hasta el momento son los comentarios que tenemos. Vamos a dar la palabra nuevamente a nuestros participantes. En primer lugar a Ignacio, en segundo lugar
a Graciela, en tercer lugar a Carlos y finalmente nuevamente a Miguel, para que si quisieran hacer algún comentario, ampliar alguna información que les pareciera relevante. Y bueno, antes de darles la palabra, me permito leer otra pregunta, otro comentario de parte de Raúl García, quien dice que le gustaría saber qué agaves se producen solo por semilla y también cuál sería la diferencia entre agricultura sustentable, sostenible y regenerativa y agroecología, ya que son términos que confunden mucho, dice, él menciona, y con frecuencia las mencionan las marcas de mezcal. Interesante esta pregunta que nos hace Raúl García. Y bueno, pues pedirles a ustedes, a nuestros participantes, que por favor nos regalen un comentario de hasta máximo 5 minutos, ya hago un comentario de cierre, tanto para ampliar alguna información que ustedes consideren relevante o para responder o comentar en torno a lo que aquí nos han hecho llegar por parte del público. Entonces, empezamos por favor con Ignacio. Gracias, Milton. Sí, pues creo que básicamente pues agradecer a la Jornada del Campo este espacio, tanto en el suplemento como en este foro, para pues digamos continuar con esta difusión, con esta divulgación de estos temas que me parece pues deberían de estar en boca de todos, no nada más el mezcal, como sabemos que lo está, ¿no? En las copas de todas las personas se habla mucho del mezcal, pero también se debe de hablar justamente pues, de las problemáticas que se están suscitando en torno a su producción y de las alternativas que existen, ¿no? Y que estamos seguros que hay por ahí muchas más alternativas, casos interesantes que se puedan documentar para poder darlos a conocer y que pues las capacidades de distintas otras experiencias puedan fortalecerse con esto, ¿no? Creo que hay que darnos cuenta de qué consumimos y cuál es nuestro papel también dentro de estas crisis que estamos viviendo, ¿no? Y que pues justamente son crisis que van en aumento, como bien lo menciona Carlos Lucio, ¿no? Hay pues ya, digamos, distintas proyecciones a nivel mundial de escenarios de colapso, que justamente creo que a partir de experiencias pequeñas podemos contagiar a otras que puedan ir abordando pues todos estos retos de cambio, como bien nos ejemplificaba Miguel Ángel, ¿no? Que ya están viendo frutos pues de estos cambios, de pensamiento, de estos cambios de relación con los ambientes, con los territorios, pues con esos otros seres que están ahí también en los espacios del campo, ¿no? Y que pues vale la pena pues justamente adentrarse a esos temas, como bien lo menciona Raúl García, de agricultura sustentable, regenerativa, agroecología, pues son términos que confunden mucho, pero hay mucha literatura al respecto que justamente se pueden consultar para tratar pues de conocerlas y de conocer a qué se refieren estos términos. Creo que puedes acercar con nosotros, por ahí están los correos para poder ampliar esta información y con mucho gusto la compartiremos, ¿no? Y que justamente están en esta jornada del campo por ahí nuestros contactos y con mucho gusto continuamos con esta charla, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ignacio Torres. Y bueno, antes de darle la palabra justamente a Graciela, me voy a permitir leer otras 3 preguntas y comentarios, justamente aprovechando que una de ellas al menos son específicas tanto para Graciela como para Miguel Ángel. Sara Chávez Chacón dice, buenas tardes, mis preguntas son específicamente para Graciela y Miguel Ángel, y ella pregunta, ¿qué acciones, protocolos bioculturales y de sustentabilidad se están llevando a cabo para evitar dichas problemáticas? Posteriormente, Bet AF menciona o pregunta,
¿Qué podemos hacer los consumidores para apoyar estas iniciativas? Y finalmente, Erika García pregunta, ¿qué acciones se han desarrollado para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos genéticos de agave? Muchísimas gracias por sus preguntas. Y un segundo, está llegando justo ahora una más de Noé Casas. Noé Casas nos envía un saludo, dice que muy interesante esta temática, les estaré contactando para solicitar asesoría para una iniciativa de conservación de agaves y desarrollo comunitario que estamos iniciando en Zaguayo, Michoacán. Esto es lo que comenta Noé Casas, y como ustedes saben, ya lo mencionó ahorita Ignacio, pues los correos, tanto de Ignacio como de Miguel, Carlos y Graciela, están en el suplemento, en los textos que ahí ellos escriben, y ahí pueden ustedes contactarlo, y de todas formas, si ustedes pudieran dejar su correo también aquí en el chat del Facebook, sería conveniente para que quienes estuvieran interesados en contactarles lo pudieran hacer de la manera más directa. Pues le doy la palabra ahora nuevamente a Graciela, por favor. Muchas gracias, Milton. Pues bueno, tratando de dar respuesta a las preguntas que acabas de leer, de entrada creo que los términos de sustentabilidad y sostenible, sobre todo sustentabilidad, creo que está pasando, el uso de la palabra está pasando lo mismo que en su momento ocurrió con la palabra orgánico, ¿no? Todo el mundo decía que sus productos eran orgánicos porque no usaban agroquímicos, pero la práctica es mucho más compleja que solo no poner agroquímicos, ¿no? En este sentido, para mí la palabra correcta es hablar de sustentabilidad en el sentido de que hay que realizar acciones que no comprometan el futuro de las próximas generaciones, ¿no? Que esa es como la definición general de lo que representa la palabra sustentabilidad. Luego, en la práctica, yo pienso, en tanto que también somos una familia de productores, que cada familia debe determinar cuál es la estrategia que mejor se acomoda a las condiciones en las que desarrolla la actividad. Es decir, en nuestro caso no estamos en una zona forestal. Sin embargo, en el área donde nosotros hacemos cultivo, donde nosotros hacemos el manejo del maguey asociado con vegetación, que esto es en zona de matorral, principalmente en laderas, en zonas donde estamos procurando conservar o ayudar a que se regenere la vegetación nativa. Ahí es donde tenemos que tomar acciones cada uno, ¿no? En ese sentido, para mí, el término adecuado es hablar de sustentabilidad. Hay muchos términos que son como palabras para ir a confundir o de alguna manera vender. Creo que eso es muy común en el mundo de los vendedores, sobre todo cuando se sale a presentar una marca de mezcal, vas a encontrar un montón de términos que en la mayoría de los casos no se conocen porque no se tiene una relación con el campo. Entonces creo que en ese mismo sentido, y respondiendo a una pregunta que se hizo, ¿qué pueden hacer los consumidores? Pues lo primero que un consumidor responsable tendría que hacer es involucrarse, es decir, investigar un poco más sobre la práctica que tiene la marca que consume, o las marcas que consume, o las marcas que le llaman la atención, ¿no? Y en ese sentido creo que la información que viene en una etiqueta es lo que te puede dar la certeza de si esa marca realiza o no prácticas que puedan llamarse como sustentables, ¿no? Es decir, si tú te encuentras una marca que la encuentras en cualquier centro de consumo o bien en cualquier tienda de autoservicio, pues ya te está hablando de que hay un volumen de producción considerable, y cualquier producto que se encuentre en esas cantidades, yo creo que habría que poner un poco más de atención, ¿no? Y sobre todo cuestionar qué tan sustentable puede ser algo como eso. En ese mismo sentido, creo que los consumidores, desde hace ya más de 15 años ha habido todo un movimiento en el que hemos participado, algunos de los que estamos el día de hoy participando aquí, y que hemos colaborado en otros proyectos o asociados con otros proyectos para generar una conciencia del consumidor, sobre todo en temas del consumo, de valorar el producto. Un producto que es bien pagado no necesita ser depredador, por un lado. Por el otro lado, también reconocer que el recurso maguey no es infinito, tiene límites, y que es necesario también dejar de pensar que los mejores mezcales son los de los magueyes que son silvestres, ¿no? Hay un montón de malos entendidos y de confusiones. Yo he conocido gente que ha llegado a Minas, al proyecto de la familia, pensando o planteando
que si tú siembras las semillas de un maguey que es silvestre, eso es contra natura. Cuando justo lo que se trata, cuando eres un proyecto responsable como lo es Real Minero, es que si tú estás aprovechando un recurso que es silvestre, tienes que asegurarte que ese recurso no se extinga. Y en ese sentido, y bajo las condiciones climáticas que vive el planeta, tú no puedes pensar que la naturaleza hoy día va a tener la capacidad para autorregenerarse. Es decir, este es el momento en el que todos los seres humanos debemos tomar conciencia y realizar acciones en las cuales asumamos nuestra responsabilidad para conservar el medio ambiente y no esperar, por gracia divina, que los magueyes vayan a seguirse reproduciendo, además al ritmo en el que se están extrayendo. El ritmo de crecimiento de la industria del mezcal en los últimos 5 años está 20 años adelantado, o quizás más, a lo que la naturaleza podría hoy día aportar. Si nosotros estamos tomando mezcales de agaves que tardan de 20 a 30 años en madurar y creemos que por gracia divina esa especie se va a reproducir sola y que además vamos a poder reemplazar los miles de magueyes que son cosechados cada año, ya de entrada estamos mal. No necesitamos ser científicos o un Einstein para entender las matemáticas básicas. No hay manera de que hoy día, en el volumen en el que se están produciendo ciertas marcas que están en el mercado, no hay manera de que eso pueda ser sustentable. Y no nos vamos a meter en las envergaduras de saber si cuál es el término, cuál es el concepto. Esta es una cosa de simple criterio, ¿no? Si tú estás produciendo 3 millones de litros de mezcal al año y en promedio tú requieres de 12 a 14 kilos de maguey por cada litro, ya con eso tienes una estadística de cuántos kilos y de cuántas plantas, de cuántas hectáreas vas a requerir talar o sembrar. Pero eso además es muy importante que los que no están involucrados en el tema del maguey sepan. Esos cultivos, el maguey, a diferencia de otros cultivos, tardan de 8, 10, 15 hasta 20 años o más para poderse cosechar y solo se pueden cosechar una vez en su vida. Eso significa entonces que ni siquiera talando todos los bosques y selvas del país podríamos mantener el crecimiento del éxito de estas bebidas. Y eso a su vez tiene un impacto radical en el agua y en la leña, en tanto que por lo menos en el caso del mezcal, se plantea que la mayor parte de estos mezcales se producen bajo sistemas artesanales. Entonces creo que la revisión y el análisis va mucho más allá de esto. ¿Cuáles son los protocolos? Desafortunadamente no hay nada escrito, digamos en términos de leyes, de desarrollo de leyes, esto no existe. Son procesos que de manera independiente cada familia que tenga responsabilidad sobre su trabajo lo hará. Miguel Ángel ha presentado lo que su familia está haciendo desde hace varios años y yo les podría decir que desde este lado, desde Real Minero, estamos haciendo también acciones, justo por eso se crea Proyecto Plan, porque es una forma de hacernos responsables del futuro de esta herencia que nos fue transferida de una generación a otra. Y para cerrar mi comentario, hablar sobre el tema de las semillas, la diferencia sustancial entre la reproducción por semilla y la reproducción por hijuelas es que la diversidad genética es mucho más rica en el caso de la reproducción por semilla, pero sobre todo que de esa manera nosotros estamos fomentando la evolución de la especie. Y esta especie, la existencia de esta especie en el futuro va a depender de que la especie siga evolucionando, es decir, de que la dejemos seguirse reproduciendo de manera sexual. Ese sería mi comentario, Milton. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Graciela. Qué importante este mensaje, esto que nos compartes y estas reflexiones y parte de la experiencia que ustedes tienen. Antes de darle la palabra a Carlos, voy a dar lectura a una pregunta más que nos ha llegado y también comentar que Noé Casas, quien está interesado en establecer contacto con ustedes desde Zaguayo, Michoacán, ha dejado aquí en el chat del Zoom su correo electrónico por si alguien tuviera la posibilidad o el interés de contactar a Noé Casas. Y mencionar entonces que Roque Pérez, en el Facebook, nos pregunta, nos hace el siguiente comentario. Buenas tardes. Ingresé un poco tarde y a lo mejor ya lo mencionaron, pero bueno, vamos a comentarlo. Dice,
mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué tanto es responsable la NOM, la norma oficial mexicana, para que tengamos los problemas ambientales en la producción de mezcal? Y bueno, hasta el momento son todas las preguntas que nos han llegado. Le damos la palabra a Carlos y finalmente a Miguel para que puedan también hacer un comentario o dar respuesta a estas preguntas. ¿Me escuchan? Sí. Perdón, ¿sí se oye? Se te escucha bien, Carlos, sí. Perdí la imagen. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, retomando, una de las preguntas donde plantea como la duda en torno de la diferencia entre agricultura sostenible, sustentable o regenerativa y algunos otros términos como agroecología, vale la pena recordar algo que es un lugar común en términos de análisis de contenido. Las palabras designan, pero también encubren. Entonces, ¿qué ocurre particularmente cuando se usan adjetivos como sustentable o sostenible? Eso está plenamente documentado, digamos, en 1988-89 en el informe Brundtland se habla por primera vez de esta categoría en términos de desarrollo sustentable o sostenible porque es un anglicismo y hay que recordar a Gustavo Esteva cuando decía a lo largo de los 50 años de teoría del desarrollo esta teoría empezó a apestar muchísimo y adjetivos como sustentable le pusieron desodorante. Eso es todo el tema. Lo que nosotros planteamos no es un lenguaje en términos de sostenible o sustentable, sino efectivamente como la pregunta fue formulada en términos de agricultura regenerativa. Ahora, en el contexto de la agricultura regenerativa hay dos grandes estrategias que tienen que ver con manejo agroecológico y agroforestal, que digamos es el eje, por supuesto, de varias de las acciones que proponemos y desde las cuales, digamos, acompañamos a algunos productores, incluidos los que están ahora en esta mesa. ¿Qué ocurre entonces cuando alguna marca utiliza toda esta retórica en términos de la sostenibilidad? Pues es un fenómeno súper visible y hasta obvio en términos de greenwashing, ¿no? Es decir, toda esta mentira ambiental que se hace con efectos publicitarios. Sí hay distintas maneras de averiguar si estas marcas hacen algo efectivo o no. Por ejemplo, a nosotros nos dicen constantemente que vayamos a visitar alguna parcela donde cuidan la biodiversidad porque propagan agaves. Ahora, el monocultivo no cuida la biodiversidad, no hay que confundirnos con eso. O sea, cuidar la biodiversidad es un fenómeno mucho más complejo. Lo que nosotros proponemos en términos de acciones que le podría dar, digamos, sustentabilidad a estas cosas, aunque yo no uso la categoría, es diseñar, digamos, estrategias que tienen que ver con distintivos, sellos verdes, biodiversos, etcétera, que sean amigables con la biodiversidad, que van desde los microorganismos, que se comportan tanto a nivel del suelo como en la levadura en el proceso de fermentación, evidentemente pasando por la selección de semillas, la propagación en vivero y un conjunto de técnicas o prácticas como ya describió tanto Graciela como Miguel Ángel, hasta un conjunto de acciones que tienen que ver incluso a nivel de paisaje o de manejo integrado del paisaje y con enfoque de cuenca. O sea, ustedes saben que las consecuencias en términos de superficie, si esta crece de 39 a 50 millones de hectáreas en términos de denominación, solo la de mezcal, sin incluir a las otras de destilados, porque recuerden que hay bacanora y raicilla, y pronto probablemente otras. En términos de paisaje, lo que vemos y se puede reflejar, digamos, los que conocen Oaxaca, tanto, digamos, desde Matatlán hasta Tequisistlán, hacia el istmo de Tehuantepec, es un escenario de deforestación, ¿no? Y de extensión de monocultivo. Ahora, si hay más de 60 especies, recuerden, la norma 070 en el 94 identificó solo 5 por su importancia económica. En este momento van más de 60, 50 y tantas son silvestres. Ahora, si son algunas por su tamaño, que es muy pequeño, de bajo rendimiento, y todas estas se extraen de forma ilegal sin darle seguimiento
o atención a la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, ¿cuáles son las consecuencias para este tipo de poblaciones? Hay ahí una problemática muy compleja. Entonces, en materia, digamos, del papel de los consumidores, pues sí, por supuesto, hay que estar muy atentos al greenwashing, que es en este momento moneda corriente. Hay que tratar de contrastar la información que proveen algunas marcas con respaldo, digamos, en literatura, precisamente como el suplemento o desde sus páginas de cada marca, donde realmente acrediten que no están haciendo greenwashing y que sí están comprometidos con prácticas que son amigables para la biodiversidad. Entonces, este tipo de acciones para cuidar tanto ecosistemas como paisaje, nosotros, por supuesto, las documentamos con el suplemento y recomendamos mucho su lectura. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Milton, por la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos, por este comentario. Y le damos ahora la palabra pues a Miguel Ángel Partida Rivera nuevamente. Adelante, por favor. Sí, pues más que nada, sobre las preguntas que hacían hace un momento, pues nosotros como productores, bueno, somos productores de mezcal, somos agricultores. Dentro de lo que nosotros podemos hacer, estamos tratando, mencionaba hace rato, de tener nuestros propios abonos, nuestros propios fórmulas para controlar plagas. Estamos ahorita sembrando más árboles frutales y no frutales, maderables, para ser sustentables con la leña por el problema que se está viviendo de la escasez, ¿no? Y así con más cosas. Gracias a lo que se está haciendo, talleres, intercambios entre productores de diferentes regiones, hemos aprendido y entendido, y a la vez nos han concientizado que lo que hacemos lo sigamos haciendo, ¿no? Que eso está ayudando al cambio climático, está ayudando a la conservación, está ayudando a que el suelo se regenere. O sea, nos están diciendo que estamos haciendo un trabajo muy, muy importante, ¿no? Entonces, y pero también hay gente, como en el caso de los de Graciela de Real Minero, que hemos estado como más de cerca haciendo intercambio. Hay cosas también que nos faltan por hacer, ¿no? Porque ellos ya tienen un proyecto como más completo, ¿no? Pero vamos hacia esa mira de que cada vez hagamos cosas que beneficien a nosotros como consumidores, pero también al medio ambiente, ¿no? Pues ya estamos haciendo algo, ¿no? Que en la botella no lo dice, principalmente como la marca que tenemos no dice sustentable, orgánico, no lo dice, pero el trabajo se hace, ¿no? Y últimamente salen marcas nuevas de hace un mes, de hace un año, en donde sacan amigables con el medio ambiente, sustentables, pero en realidad son como envasadores, son revendedores. Y pues también hay una competencia desleal en la comercialización, porque cuando hacen un producto industrial, se vende barato, y cuando haces un producto realmente auténtico, orgánico, sustentable, y lo vendes a un precio un poquito más alto, pues hay una diferencia en la comercialización porque se vende el más barato, ¿no? Entonces, yo otro día platicando con gente que sabe o que viene y que ve el trabajo que se hace, dicen, oye, pues el precio que se da de la botella del mezcal que hacen, pues es muy barato, se debería de vender a más caro, ¿no? Por todo el manejo, por toda la mano de obra, por tanta gente que se involucra, ¿no? Entonces, debería de valer más. Pero estamos ahorita en el negocio de bebidas alcohólicas, pues hoy hay una competencia enorme, ¿no? Entonces, pues vamos agarrando un mercado como más selecto, ¿no? Y pues nosotros, yo creo que ya estamos haciendo algo por el medio ambiente, ¿no? Por el cambio climático, por conservar esa diversidad de especies de agave, de árboles, de plantas. Entonces, pues yo creo que le corresponde a la industria
voltear a ver el campo, el medio ambiente y regresarle lo que le ha quitado, ¿no? Entonces yo sería como, con eso terminaría, pues invitando a la industria, ¿no? De que pues concientizarla, aunque es complicado, pero porque pues no les interesa, ¿no? Es complicado, pero sería como invitarlos, ¿no? A que ya no deforesten más, a que hagan algo, ¿no? Por el medio ambiente. Y pues invitar a los consumidores pues que consuman pues productos, aparte del mezcales, pues productos de la región, productos locales, y pues involucrarse y que sean más conscientes y que pues que no le compren pues a las transnacionales, pues, sino que le compren a la gente que está haciendo algo bueno para el medio ambiente y para el consumidor, ¿no? Y con eso terminaría. Muchas gracias. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por este comentario de cierre. Estamos ya a punto de terminar con esta transmisión, con esta presentación. Solamente mencionarles que todavía llegó una última pregunta dirigida específicamente hacia Carlos por parte de Roque Pérez. Entonces le voy a dar lectura, esperando que todavía esté por ahí Carlos y nos escuche para darle respuesta. Dice Roque Pérez, doctor Carlos Lucio, entonces, ¿podría sugerir que el término que debiera de utilizarse para las empresas es, entre comillas, prácticas de cuidado de la biodiversidad, cierro comillas, en lugar de prácticas ambientales? ¿Contesto? Sí, por favor. Bueno, yo no estoy haciendo ninguna recomendación para las empresas. Nosotros trabajamos solo con productores campesinos. Entonces, si las empresas quieren acercarse a estos fenómenos naturalmente, digamos, no es un asunto de lenguaje, sino de prácticas. Entonces, tienen que consultar o acercarse tanto a los productores que hacen agroecología como los académicos que están vinculados con el tema y, evidentemente, diseñar sus propios instrumentos. Pero no quiero que se me malinterprete. Nosotros no damos consultorías ni vendemos servicios. Tenemos un punto de vista y lo reflejamos eso tanto en prácticas de campo como en literatura académica, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos son prácticas comprometidas con el cuidado de la biodiversidad. Si lo que está enfrente de nosotros es un asunto de colapso ecológico, en lo que está en juego es la vida en el planeta tal como la conocemos, honestamente no me voy a enfrentar yo a un problema de lenguaje. No es eso el asunto relevante en este momento. Si se quieren comprometer con el cuidado del medio ambiente, por supuesto, bienvenidos. Pero la lógica de extracción, expansión, explotación no tiene fin, nos va a llevar a todos y ya nos llevó, por supuesto, hacia el desastre. Entonces, nosotros sostenemos ideas en términos de economías ecológicas. Toda la dinámica de extracción, explotación, expansión nos va a llevar al desastre. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues no queda sino, en primer lugar, agradecer a quienes nos han acompañado en esta transmisión, a quienes no la están siguiendo en este momento, pero en otra ocasión podrán meterse, digamos, a YouTube, a Facebook Live y poder escucharla. A quienes están interesados e interesadas en particular en este tema que gira en torno a la producción de mezcal, toda esta problemática tan amplia y tan compleja como ya ha sido compartida por pues, nuestros invitados, invitadas, y por supuesto también a la posibilidad de construir alternativas desde lo local, desde las comunidades, desde las organizaciones. Agradecer a nombre también del suplemento La Jornada del Campo, del periódico La Jornada, que se ha caracterizado durante todos estos años precisamente por tratar de visibilizar o por contribuir a visibilizar las problemáticas del campo mexicano y latinoamericano en un mundo, en un contexto en el que realmente son pocos los espacios y los medios de comunicación que tratan de visibilizar lo que está ocurriendo en el campo mexicano. Realmente son contados con los dedos estos esfuerzos de medios de comunicación que ponen la llaga en este tema, el dedo de la llaga en este tema, y que nosotros consideramos que es fundamental seguir difundiendo, seguir visibilizando las problemáticas del campo mexicano, pero también como pretenden ser también estos conversatorios, estas presentaciones virtuales, la posibilidad de que las personas se comuniquen entre sí, que la Jornada del Campo sirva también como puente
entre colectivos, entre organizaciones, entre personas interesadas y preocupadas y ocupadas en lo que ocurre en el campo mexicano, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho la participación tanto de Carlos como de Miguel, Ignacio y Graciela, y de todos y todas las personas que participaron como autores y como autoras en el suplemento, en este número que hemos presentado el día de hoy, el número 183. Queremos invitarles a que lean el siguiente número, que está ya por salir. Ya el siguiente número sale el próximo sábado, el día 21 de enero. Nosotros salimos, es una aplicación, la Jornada del Campo, que sale el tercer sábado de cada mes. Y bueno, ahora los temas que vamos a abordar en el siguiente número, en el 184, pues es variado. Vamos a abordar algunos temas relacionados con el maíz y la milpa frente a la agroindustria y los transgénicos, algunas temáticas relacionadas con el campo en América Latina y por supuesto también algunos temas que tienen que ver con el aporte de los movimientos sociales en el campo a el actual momento que estamos viviendo en el país. Entre otros temas que se van a abordar y que esperemos que sean también de su interés y que consulten el próximo número. Está ya por salir, como les mencionábamos, pero también los números anteriores, el número que todavía está vigente para este mes, que es precisamente el de mezcales, pero si ustedes se meten a la página del periódico La Jornada, ahí pueden encontrar todo el historial de números que hemos ido publicando mes a mes desde ya 15 años. Bueno, pues ya para despedirnos, quisiéramos pedirle a Miguel y a Graciela, si todavía está por acá, que pudieran encender su cámara para despedirnos y agradecerles nuevamente por esta participación. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Pues, Muchas gracias. Muchas Gracias, Milton. Gracias a todos. Bonita tarde. Hasta pronto, que estén muy bien. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Luego, chao. Hasta luego.